compartir pantalla, ya estamos compartiendo. La temática del día de hoy es la elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. Iniciamos el GA2. Entonces voy a explicar cuando yo digo iniciamos el GA2, ¿qué sucede aquí? Resulta que ustedes acabaron de finalizar proyecto 1, ¿cierto? Entonces, en proyecto 1, voy a abrir la ficha de ustedes. Sí, creo que aquí ya la tengo abierta. Aquí, nosotros ya finalizaron ustedes proyecto 1. En proyecto 1, ustedes miraban clases con la fase técnica, inglés y les falta TIC. Creo que en la siguiente semana de pronto ya esté el profesor de TIC, o no sé si ya estará. Y inician con proyecto 2. Recuerden que la fase de análisis está compuesta por proyecto 1 y proyecto 2. En este caso, ya iniciamos proyecto 2 y en proyecto 2 inició a partir de el 12 de marzo. Proyecto 2 también dura alrededor de un mes, más o menos, y van a estar ustedes en clases también conmigo en la parte técnica, con el profesor de matemáticas y continúan con inglés. Y pensaría que también con el profesor de TIC, porque observé que en proyecto 1 todavía no han observado las clases correspondientes a TIC. Solamente miraron inglés, ¿cierto? ¿Me confirma? Aparte de mí. Sí, profesor, inglés. Sí, profe, sí, inglés, hemos visto inglés. Exacto, entonces les falta con TIC, instructor transversal TIC, con el profesor de matemáticas y continúan también con inglés. Entonces no les va a parecer raro que en la siguiente semana o en la otra semana, en una semana ustedes pueden tener 2 o 3 profesores. Ya no solamente van a estar conmigo, sino que ya empiezan a tener otros instructores también orientándole otras asignaciones. La fase de análisis, como les he comentado, tiene 2 proyectos, proyecto 1 y proyecto 2. Una vez que ustedes terminen proyecto 2, continúan en la fase de planeación. Posiblemente puede pasar que cuando ustedes lleguen a la fase de planeación, puede ser que los una a otro grupo que también están en planeación. Entonces ya después yo les explicaré para que no se me vayan a asustar. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra temática del día de hoy, la cual es la elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso. La actividad de aprendizaje es elaborar diagramas y documentación de casos de uso e historias de usuario de acuerdo con el rendimiento de los requisitos. Por el día de hoy solamente vamos a tratar el tema de elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. En la siguiente semana ya ampliamos el tema de historias de usuario y actividades, diagrama de flujos con actividades. Bueno, el tiempo de entrega de esta actividad, elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso, es del 12 al 18, pero pues ustedes saben que en mi caso ustedes pueden enviar la actividad tardía, o sea, no hay ningún inconveniente. Bueno, y que también les voy a orientar a través de qué espacio ustedes me van a enviar esta actividad. O sea, que no va a ser a través de la plataforma. Vamos a conocer el material de formación. Vamos a contenido del curso, proyecto. Estamos en la fase de análisis, pero recuerden que ya no estamos en proyecto 1, ya estamos en proyecto 2. Y en proyecto 2 ingreso a material de la formación. Listo. Aquí en material de la formación ingreso en diagrama para la especificación y análisis de requisitos. Entonces vamos a prestarle mucha atención a la teoría para poder entender
qué es un diagrama de casos de uso. Ingresamos. Vamos a observar qué nos dice el módulo. Y el módulo nos dice: los diagramas para la especificación y análisis de requisitos. En este componente formativo se abordan los saberes de ingeniería de requisitos para el levantamiento de requerimientos que permite tener una visión de comportamiento del software que se va a desarrollar, la descripción de funcionalidad de los diagramas y elementos como casos de uso, historias de usuario, donde se describen las interacciones del usuario con el software. Entonces damos clic en ver más. Vamos a observar un video que nos presenta aquí el módulo en la plataforma. Diagrama para la especificación y análisis de requisitos. La especificación de requisitos es uno de los procesos primordiales en las fases del desarrollo de un software. Es la fase inicial y una de las más importantes para que el proyecto llegue a buen término. Su objetivo principal es el de entender qué es lo que los usuarios y los clientes esperan que realice el sistema usando un lenguaje natural con el fin de tener una perspectiva más clara y así cometer menos errores que pueden tener costos altos en las siguientes fases de desarrollo del producto. El análisis de requerimientos ofrece un conjunto de técnicas e instrucciones que permiten realizar una representación adecuada, puntual y sin ausencias de las funcionalidades que debe efectuar un sistema para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de clientes y usuarios. Actualmente, una de las técnicas más utilizadas son los diagramas de casos de uso, historias de usuario y diagramas de actividades. En este componente formativo se mostrarán diferentes técnicas y diagramas para el análisis y especificación de requisitos, de modo que se realice una buena organización de requerimientos que permitan una adecuada representación y descripción de cada una de las interacciones del usuario con el sistema, obteniendo como resultado una eficaz especificación que reduzca costos y riesgos en el desarrollo del software, alcanzando un producto de calidad. Bueno, entonces aquí nos dio una breve introducción sobre los casos de uso, ¿cierto? El tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Bueno, entonces iniciamos primero hablando sobre las características del lenguaje unificado del modelado UML. Pero antes de iniciar con las características y con la definición de qué es UML, es importante conocer qué es un diagrama de casos de uso, ¿sí? Porque yo no puedo empezar a hablar ya del modelo UML con el que voy a realizar los casos de uso y aún no les he explicado qué es un diagrama de casos de uso. Bueno, antes de pasar a la definición de qué es un diagrama de casos de uso, ¿quién me puede ayudar con la definición? ¿O qué pensarían ustedes que es un diagrama de casos de uso? Compañeros. ¿Qué se nos viene en mente? ¿Qué podría ser? ¿Habíamos escuchado anteriormente el concepto? Bueno, entonces... Profe, esto no vendría siendo lo que hicimos anteriormente, que fue, y en este caso el de los casos de uso sería el mismo diagrama, pero un poquitico más detallado y específico, ¿no? Bueno, pero ustedes en la clase pasada no lo realizaron utilizando ya una herramienta, modelándolo como tal, no. Simplemente hicieron la descripción, ¿cierto? La descripción de ese caso de uso. Bueno, vamos a mirar un poquito más. Seguro una de tus grandes incertidumbres sea cuántos diagramas y modelos UML requiero hacer para que mi sistema sea de calidad. Bueno, quiero comentarte en primeros términos es que existen actualmente muchos diagramas y también modelos, pero no necesariamente todos ellos se requieren aplicar en un solo proyecto.
La realidad es que vas a decidir de acuerdo a las necesidades que tenga ese sistema o ese proyecto. Particularmente quiero decirte que UML se implementó recientemente, no han pasado muchos años la realidad. Básicamente a partir de los años 90 fue cuando, gracias a estas tres personas, Grady, Ivar y James, comenzaron a implementar las reglas básicas para poder visualizar, construir y documentar sistemas y que estos fueran con la mayor calidad posible y sobre todo trajeran múltiples beneficios tanto para el cliente como para el equipo técnico que desarrollaba esos productos o esos software. Particularmente quiero decirte que dentro de UML, hasta la versión actual, existen por lo menos 3 clasificaciones básicas. Y entre esas 3 clasificaciones existen múltiples diagramas y modelos. La primera clasificación que tenemos son los diagramas estructurales. Estos diagramas estructurales se focalizan en la cuestión estática que van a tener el sistema. Es decir, en definir los niveles de abstracción, implementación, igualdad o jerarquía de componentes e interacción que van a tener entre sí. Muy posiblemente tú veas que existen todos estos diagramas, pero como te digo, no necesariamente todos ellos se van a aplicar. Igual, poco a poco, durante el curso te iré explicando para qué te va a servir un diagrama de clases, un diagrama de componentes, de despliegue, de objetos, de paquetes, de estructura compuesta. Sin embargo, de momento quiero que te focalices en que existen por lo menos estos diagramas estructurales y que te van a ayudar justamente a definir la estructura que va a tener tu sistema, a determinar cuáles son los niveles de entidades que van a tener, los atributos, quizás la interacción que van a tener entre sí cada uno de estos elementos. Por otro lado, también te quiero comentar que existen diagramas de comportamiento. Y en este caso, estos diagramas, lo mismo sucede con los diagramas estructurales. No necesariamente tienes que desarrollarlos todos en un proyecto. En el caso de estos diagramas de comportamiento, lo que se focaliza es en la cuestión dinámica. Es decir, lo que verifica muy bien en estos son los cambios que tiene un sistema durante su proceso de funcionamiento. Es saber qué eventos se van a ejecutar. Se focalizan en determinar qué debe de ocurrir en el sistema cuando suceda un evento, una situación, una acción quizás de un usuario. Por ejemplo, entre la clasificación básica que hasta la actualidad existe, tenemos los diagramas de casos de uso, diagramas de actividades, de estado, de interacción, diagramas de secuencia, diagramas de comunicación, de tiempo global de interacciones. Como puedes observar, son muchísimos. Y si en dado caso tú tienes pensado que en un desarrollo de software tienes que hacer cada uno de ellos, pues te quiero comentar que no, porque quizás puede llegar a ser sumamente tardado el que te pongas a diseñar cada uno de ellos y puede ser redundante en algunos casos. Por eso, uno de los primeros diagramas que normalmente se comienzan a crear son los diagramas de casos de uso. Normalmente en estos diagramas de casos de uso te focalizas a nivel de actores, o es decir, usuarios que van a estar en tu sistema, así como las funcionalidades que van a estar disponibles para cada uno de sus usuarios. Sin embargo, conforme vas analizando lo que es la problemática que tiene tu cliente, tú vas justamente detallando por medio de diagramas de actividades o quizás diagramas de secuencia el funcionamiento que va teniendo ese sistema. Por otro lado, va a existir una tercera clasificación y esta clasificación se refiere a los modelos de bases de datos. Aquí específicamente, normalmente los modelos de bases de datos se focalizan en la programación orientada a objetos, es decir, aquellas bases de datos donde se aplique una programación de este tipo. ¿Por qué situación? Bueno, porque en el caso de UML no tiene especificaciones de datos, pero sí tiene diagramas que te ayuden a comprender las interacciones que va a tener tu base de datos utilizando un lenguaje de programación. Por ejemplo, entre esta clasificación tenemos un modelo jerárquico, un modelo de red, un modelo justamente orientado a objetos, el modelo relacional, que te va a ayudar a generar tu base de datos o tus tablas, un modelo de entidad-relación, un modelo de documento, un modelo de entidad-atributo alta. Entonces, de igual manera,
cuando tú estás viendo los modelos de bases de datos, va a depender mucho si vas a trabajar con un modelo de base de datos relacional o no relacional. En este caso específico, tú podrías decir que cuando vas a trabajar con una base de datos del tipo relacional, es muy común que utilices un modelo entidad-relación y un modelo relacional, justamente en esos procesos. Sin embargo, el resto los omites. Por otro lado, si tú vas a trabajar, por ejemplo, con una base de datos no relacional, es muy común que te enfoques en realizar un modelo de documento, donde omites el resto de los modelos. Por eso te comentaba que no necesariamente todos los modelos los aplicas al mismo tiempo. Y esto va a ocurrir al momento que trabajes con diagramas de comportamiento, diagramas estructurales, así como los modelos de bases de datos. Como puedes observar, existen distintos niveles. Cuando estamos hablando de diagramas estructurales y diagramas de comportamiento, nos enfocamos en el sistema, en el software que se va a desarrollar. Sin embargo, cuando ya nos vamos a nivel de modelos, estamos hablando justamente en el gestionamiento de los datos. Ese es otro nivel donde actúan justamente los gestores o los motores de bases de datos. Entonces, aquí lo que más me interesa es que conozcas la clasificación que hasta el momento existe en cuanto a diagramas y modelos de UML. Eso es lo más importante. Durante el transcurso de estas semanas y meses. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que estos diagramas estructurales y no estructurales y estos modelos de bases de datos los vamos a utilizar con, ahora sí, con la utilización de UML. Por eso era importante que reconociéramos la clasificación de los diagramas. ¿Listo? Ahora sí, vamos a conocer qué es el modelado UML o cuáles son sus características o cuál es la historia de UML. Entonces vamos a realizar un pequeño bosquejo. Aquí vamos a encontrar varias definiciones de UML. Nos dice que el lenguaje de modelado unificado UML proporciona un grupo de herramientas que facilita realizar el modelado, análisis y diseño de los sistemas que son orientados a objetos, indicando una serie de normas técnicas que representan de manera gráfica el camino y la estructura de un sistema determinado a los programadores, analistas, desarrolladores y diseñadores. Nos dice que UML es una herramienta es la herramienta más conocida, es la herramienta más emocionante en el mundo actual del desarrollo del sistema. Esto se debe a que permite a los creadores de sistemas generar diseños que capturen sus ideas en una forma convencional y fácil de comprender para comunicarlas a otras personas. Entonces, nosotros a través de UML, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite modelar, mas no nos permite programar, no. Solamente es modelar los sistemas, estructurar los sistemas para que así el programador o el analista pueda entender más fácil lo que nosotros vamos a crear. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la historia del modelado UML, que nos habla en qué año fue creado y cuál fue la primera versión. Para ello, vamos a mirar un video que nos resume toda esta información. De UML desde cero. Este es el video número 1, Introducción a UML. Quien les habla es Rosita Chito y vamos a dar por iniciado el curso. Empezaremos hablando sobre qué es UML, qué significa UML. UML son las iniciales de Uniform Model and Language, es decir, lenguaje unificado de modelar. ¿Pero qué es modelar? Modelar es diseñar aplicaciones de software antes de su implementación. En proyectos de desarrollo de tamaño mediano o grande, realizar el diseño del software antes de su implementación es de crucial importancia. ¿Por qué? Primero, porque nos ayuda a clarificar los problemas complejos. Segundo, nos ayuda a ahorrar dinero y tiempo al permitir trabajar más eficientemente.
Y tercero, nos ayuda a definir y a entender los objetivos del proyecto. Aprender a sazonar, agregar sal a la comida. Silencio un momentico mientras pasa este list. La diapositiva que les voy a poner a continuación, seguramente ya la debieron haber visto en otras ocasiones. Pero este es el mejor ejemplo de lo que sucede cuando no realizamos un análisis y diseño de sistemas antes de iniciar el desarrollo de software. ¿Por qué? Porque no todos comprendieron el problema o necesidad del usuario y menos comprendieron la solución. Como podemos ver en la gráfica que tenemos, una es la solicitud del usuario, pero otra es lo que entendió el líder del proyecto, el diseño del analista de sistemas, el enfoque del programador, la recomendación del consultor externo, la documentación del proyecto, la implementación en producción, el presupuesto del proyecto, el soporte técnico y miren lo que realmente el usuario necesitaba. Por este tipo de cosas, les voy a decir una frase que cuando inicié como analista me hizo entender la importancia del trabajo que yo iba a hacer. Y esta es: no podemos implementar algo que no logramos entender. Por ello, antes de lanzarse a poner una línea de código, primero realicen un buen modelado, una buena especificación de requerimientos y un buen prototipado de soluciones, para que todos tengan claro cuál es el problema y cuál es la solución que van a implementar. Es decir, para que todos tengamos claro hacia dónde vamos y qué vamos a construir. Y ahí es justamente donde utilizamos UML, el lenguaje unificado de modelado. Al igual que en dibujo técnico, la planta y el alzado de una figura nos muestran la misma figura desde distintos ángulos. En desarrollo de software necesitamos realizar artefactos, o en este caso modelos y diagramas, que nos permitan ver el sistema desde diferentes puntos de vista. Y para eso utilizamos UML. UML, por definición, es el lenguaje estándar de modelado que nos permite visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software. Al igual que cualquier otro lenguaje, UML nos ofrece un vocabulario y reglas, pero en este caso, ese vocabulario y reglas nos permite crear y leer modelos bien formados que constituirán los planos para la construcción de nuestro software. ¿Por qué decimos que UML nos permite visualizar, especificar, construir y documentar? Sencillo. Decimos que nos permite visualizar porque permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que otro lo puede entender. Es decir, que lo puede entender desde los expertos de negocio hasta el líder del proyecto, pasando por los arquitectos, los desarrolladores, el personal de QA, todos. ¿Por qué decimos que nos permite especificar? Decimos que nos permite especificar porque nos permite precisar cuáles son las características de un sistema antes de su construcción. Tercero, decimos que nos permite construir porque al igual que en la ingeniería civil, que a partir de los planos de un edificio podemos construir el edificio como tal, acá en desarrollo de software, a partir de los diagramas UML, podremos construir nuestro sistema o nuestro software. Finalmente, decimos que nos permiten documentar porque los propios elementos gráficos, en este caso los modelos, diagramas, nos sirven como documentación del sistema desarrollado, ya sea para posteriores revisiones o para ajustes posteriores. ¿Cómo surgió UML? A finales de los años 1980 e inicios de 1990, existió un enorme auge del paradigma de desarrollo de software orientado a objetos, y con ello surgió una infinidad de métodos de análisis y diseño. Los métodos de modelado que más acogida tuvieron fueron la metodología de Grandi-Busch, la técnica de modelado orientado a objetos de Jean Rouban y la metodología de modelado de Ivar Jacobson. Debido a la gran cantidad de métodos de modelado existentes y la dificultad que provocaba no tener una metodología de modelado única, en 1994, Grandi-Busch y Jean Rouban, que eran parte de la compañía Rational, decidieron unir fuerzas para crear un único lenguaje de modelado. En 1995, Ivar Jacobson se une a Rational y con él crean la primera versión que sale a la luz en 1996.
y esta es la versión 0.9. Con el propósito de convertirla en un estándar, en 1997 entregan la versión corregida, la versión 1.0 a la OMG, que es la organización dedicada al cuidado y el establecimiento de diversos estándares de tecnologías orientados a objetos, tales como es el XML, el BPMN y otros. En julio de 1997, la OMG acepta la versión 1.1, convirtiéndose así en el tan ansiado estándar para representar y modelar la información con que se trabaja en las fases de análisis, pero sobre todo en las fases de diseño de software. Entonces, en resumen, ¿qué es UML? UML es ante todo un lenguaje de modelado que nos proporciona un vocabulario y reglas que nos permiten una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la representación gráfica de un sistema. Este lenguaje nos indica cómo crear y leer modelos, pero no nos dice cómo implementarlos. En desarrollo de software, quien nos dice cómo implementar un software o qué paso seguir para implementar un software son las metodologías de desarrollo. Puntos importantes. Primero, UML es un lenguaje no de programación, es un lenguaje de modelado. Número 2, UML no es una metodología de desarrollo de software. Además de UML, ustedes para hacer desarrollo de software requieren una metodología de desarrollo. Tercero, UML no cubre todas las necesidades de especificación de un proyecto de software, pues no define los documentos textuales o el diseño de interfaz de usuarios que ustedes tienen que hacer, lo cual es muy importante. Número 4. Los modelos de UML que serán utilizados para el desarrollo de software lo define la metodología de desarrollo de software que seleccionen. Nos habló también de las características y de la historia de UML, de la evolución. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí nos habló también de las características, el por qué se permite visualizar, especificar, construir y documentar. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la especificación y análisis de requisitos. Nos dice que la función más importante de la especificación de requisitos es servir de intermediario para que los clientes, los analistas de requisitos, desarrolladores y los usuarios puedan comunicarse. En esta es fundamental recolectar tanto los requerimientos de usuario y del cliente como los del software a desarrollar para lograr la satisfacción del cliente. Por eso es importante el uso de técnicas que permitan representar de una manera visual e intuitiva estos requerimientos. Bueno, entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a representar esos requerimientos? Entonces, vamos a continuar con nuestra lectura. Nos dice, cuando se realiza la recolección de requerimientos de un cliente, UML, por medio de sus casos de uso, permite el modelado de estos requerimientos. Los stakeholders, que son los actores externos, que están interesados en el producto, son incluidos en el modelado con las funcionalidades requeridas, en este caso los casos de uso. Estos a su vez son modelados incluyendo relaciones y asociaciones jerárquicamente divididas entre ellos. Quienes especifican los requerimientos de un cliente son los casos de uso y sus actores, que es la expectativa que cada uno tiene del sistema, sin tener en cuenta la funcionalidad que se realizará. Los analistas de requisitos los analistas de requisitos se realizan para diferentes procesos, no sean necesariamente para el desarrollo del software. Entre los diagramas más relevantes y más utilizados se encuentra UML y están los diagramas de casos de uso, por lo que a continuación se realiza la siguiente una definición más detallada del diagrama de casos de uso.
Los casos de uso permiten la descripción de cada una de las funciones de las aplicaciones a desarrollar, desde el punto de vista del usuario. Su utilización radica en expresar las funcionalidades que el producto de software debe efectuar y poder definir las personas que serán las encargadas de ejecutar estas funcionalidades. Es una técnica que consiste en hacer un diagrama con su respectiva notación. El caso de uso representa el comportamiento del software en la interacción con el usuario, para que éste alcance su objetivo, por lo que en el caso de uso se compone de diferentes elementos que hacen parte de su notación. Entonces vamos a mirar cuáles son los elementos o componentes del diagrama de casos de uso. La notación de un diagrama de casos de uso se compone principalmente de 3 elementos que ayudan a representar simbólicamente las funcionalidades, personas involucradas y relaciones entre estas. Están los actores, las relaciones y los casos de uso. Estos 3 elementos son los más principales. No significa que no hay más elementos. Ahora observamos un video que nos menciona mucho más elementos, pero nosotros nos vamos a enfocar en estos 3 elementos. Vamos a conocer estos 3 elementos. ¿Quién es el actor? El actor especifica un rol que ejecutará un usuario, representa a una persona o a un grupo de personas que interactúan con el software. También se representa mediante un nombre de palo o stickman, con el nombre del actor obligatorio. El uso de los actores se realiza para mostrar la clase de usuario que participará en el sistema, el cual será el encargado de realizar una función, por lo que los nombres de los actores normalmente inician con letras mayúsculas. Existen diferentes tipos de actores, los cuales se describen a continuación. Hay actores principales, actores de apoyo y actores pasivos. ¿Quiénes son los actores principales? Los principales son aquellos que se especifican para localizar cada uno de los objetivos de usuario que son dirigidos por el caso de uso. Los actores de apoyo son los que brindan un servicio al sistema con un sistema informático y se definen para dar claridad a las interfaces externas. Los actores pasivos son aquellos que se interesan en el funcionamiento del caso de uso, pero no es un actor principal. Bueno, aquí nos indica cómo se representa el actor. A medida que vamos avanzando van a ir entendiendo un poco más de lo que yo les estoy hablando. Bueno, aquí nos da un ejemplo en qué momento nosotros podemos identificar el actor. Ejemplo número 1. Para explicar cada uno de los elementos de un caso de uso se plantea el siguiente ejemplo de un requerimiento. Entonces nos dice que requerimiento, una empresa solicita tener un sistema que permita hacer el proceso de generación de factura de venta a un comerciante, la cual debe ser enviada por medio de un sistema externo que se encargará del proceso de la factura. Entonces, ¿quiénes serían los actores aquí? En este caso, los actores serían el sistema externo y el comerciante. Bueno, ahora vamos a hablar de las relaciones. Las relaciones nos dice, un actor interactúa con un caso de uso y está representado por una relación. Su símbolo es una línea o una flecha, la cual se muestra en la siguiente figura. ¿Sí? Esta nos representa una relación. Bueno, y nos dice, hay diferentes tipos de relaciones. Tenemos la relación entre un actor y un caso de uso, se llama relación de comunicación. Esta se distingue por los actores pasivos o actores pasivos o activos. El actor activo inicial
o dispara la ejecución del caso de uso y la línea o flecha apunta hacia el caso de uso. O sea, si tenemos aquí un ejemplo, un actor, entonces lo que nos quiere decir que en este caso esta línea estaría apuntando hacia el caso de uso o hacia el actor. Ahora miramos un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. El actor pasivo no inicia el caso de uso y la flecha apunta hacia el actor. Esta sería otra forma de relacionarlo. Otra forma sería el tipo de comunicación o relación entre los casos de uso y los actores forman la asociación directa con el caso de uso. Otra forma es la manera de expresar es que el actor ejecuta el caso de uso. Bueno, aquí nos presenta algunos ejemplos, cómo puede uno identificar este tipo de relaciones o comunicaciones. Entonces nos dice ejemplo, entre el comerciante y la generación de una factura. Aquí hay un tipo de relación entre el comerciante y el envío de una factura, o entre la factura y el sistema externo. Ahora vamos a hablar sobre la definición del caso de uso, el cual se identifica con un óvalo. Los casos de uso se identifican a través de los verbos o acciones que el actor realiza o realizará. Este puede describirse gráficamente y nombrarlos de la siguiente manera. Se representa mediante un óvalo e indica la función que el sistema debe proveer. El caso de uso debe ser de fácil lectura e interpretación, tanto para los desarrolladores como para el cliente. Para el nombre se sugiere usar un verbo infinitivo o un verbo infinitivo con un complemento. Bueno, aquí nos da algunos ejemplos de casos de uso. Ejemplo, generar factura, enviar factura. Bueno, entonces, antes de mirar un ejemplo, quiero que miremos un video en el cual nos habla de muchos más elementos. No solamente existen estos 3 elementos, son los más principales, ¿sí?, para realizar casos de uso, pero no son los únicos que ustedes, las relaciones y casos de uso. ¿Hasta ahí vamos claros, compañeros? Compañeros. Sí, señora. Bueno, entonces continuamos. Listo. Continuamos. Bueno, aquí nos representa un problema de diagrama de casos de uso. Nos dice, una empresa solicita tener un sistema que permite hacer el proceso de generación de factura de venta a un comerciante, la cual debe ser enviada por medio de un sistema externo que se encargará del proceso de la factura. Entonces, los actores en este caso, ¿quién viene siendo? El comerciante. ¿Y quiénes son los casos de uso? Generar la factura, enviar la factura, y aquí nos está indicando las diferentes relaciones. ¿Listo? Y tiene también aquí un actor que sería un sistema externo. Bueno, continuamos. Dentro de las relaciones de los casos de uso, vamos a encontrar, nos dice, en el proceso de desarrollo puede definirse diferentes casos de uso y por lo que estos no son independientes, ya que se pueden establecer relaciones que dependan uno al otro en los casos de uso. Las principales relaciones consideradas por UML son, tenemos extensión, generalización e inclusión. Los 3 tipos de relaciones que son soportadas por el estándar UML se encuentran explicados en la siguiente tabla. Bueno, nos dice, cuando es de inclusión, la descripción nos dice, se usa para extraer comportamientos comunes en un caso de uso que pueden incluir a otro. Cuando es de extensión, se utiliza para extender a otro caso de uso
y se utiliza para nuevos requerimientos del sistema, y cuando es de generalización, cuando se utiliza, cuando hay relación entre el caso de uso general y uno específico que hereda las propiedades del caso de uso. Vamos a mirar un pequeño ejemplo donde nos habla de este tipo de relaciones. Tenemos 2 o 5 casos de uso. En proyectos realmente grandes podemos encontrar cientos de casos de uso. Cuando revisamos las fichas de descripción de algunos casos de uso, vamos a encontrar que tienen cosas en común. Y cuando los casos de uso tienen cosas en común, podemos reorganizarlos para expresar esa funcionalidad común de una manera clara que nos permita también diseñar componentes reutilizables. Volvamos al ejemplo del sistema de blogs, en donde ya conocíamos un caso de uso particular, que es crear una cuenta para un nuevo autor de blogs. En este caso de uso intervienen el administrador del sistema y también la base de datos de credenciales. Tenemos otro caso de uso que seguramente apareció con un requerimiento alternativo o diferente o adicional, que se llama crear nueva wiki personal. Este nuevo caso de uso tiene interacción con el administrador y también con la base de datos de credenciales. Cuando revisamos las fichas de descripción de los dos casos de uso, encontramos que tienen varias cosas en común. En particular, la parte en el flujo que tiene que ver con acceso y verificación de las credenciales en la base de datos. Nuestro objetivo es reorganizar estos casos de uso para reflejar esa parte en común y que sea claro que existe un componente reutilizable. Para eso utilizamos la relación include. Include nos permite expresar que hay una parte de un caso de uso que necesita o que utiliza o que incluye la funcionalidad de otro caso de uso. En este ejemplo particular, hemos identificado un nuevo caso de uso que se llama verificar identidad, y este caso de uso interactúa con la base de datos de credenciales. Tanto crear nueva cuenta de Blogger como crear nueva wiki personal incluyen como parte de su flujo la verificación de la identidad. Y esta es la notación en UML que nos permite expresar que este caso de uso incluye otro caso de uso. Es decir, este caso de uso de alguna manera necesita ejecutar este otro caso de uso. Esta es la forma en la que nosotros identificamos componentes que pueden llegar a ser reutilizables entre múltiples casos de uso, lo cual nos va a permitir un diseño también más compacto y más fácil de administrar. Después de que hemos identificado esas cosas en común, que hemos actualizado el diagrama de casos de uso, procedemos a actualizar las descripciones. Recordemos que un caso de uso no está completo hasta que no tengamos la ficha de descripción de los casos de uso. Entonces, en este diagrama ahora tenemos 3 casos de uso, lo que significa que vamos a necesitar 3 fichas de descripción. Vamos a crear una ficha nueva para el nuevo caso de uso que hemos encontrado y vamos a actualizar la ficha de los 2 casos de uso que ya existían. La forma en la que actualizamos esa ficha es indicando en el flujo principal del caso de uso en qué momento interviene o en qué momento nos ponemos en contacto con el nuevo caso de uso que hemos identificado. Hay otro tipo de relaciones entre casos de uso que son las relaciones de herencia. Las relaciones de herencia nos permiten expresar que hemos identificado casos de uso particulares
que son extensiones de un caso de uso que ya teníamos identificado previamente. Ustedes van a utilizar el tipo de relación de inclusión, en qué momento es de extensión y en qué momento es de generalización. Igual, bueno, en el paso a paso, yo les entrego este tipo de videos para que ustedes puedan entender, ¿sí?, cómo crear el diagrama de casos de uso en UML, porque en UML ustedes aún no lo han creado. Bueno, vamos a continuar. Aquí nos dice cómo sería crearlo. En extensión se define esta relación cuando se cuenta con un caso de uso que es muy parecido al otro, pero que sin embargo realiza muchos más. Por ejemplo, en el caso anterior se puede ampliar el caso de uso enviar factura por envía factura por un correo electrónico. Ambos casos establecen la misma acción. La diferencia es que el caso de uso, además de enviar la factura del sistema externo, también envía el correo electrónico con la factura y se representaría de la siguiente manera, que nos está mostrando el caso de uso y de qué forma se representaría. Esta es la forma como lo estaría representando. El actor genera la factura, envía factura, pero utiliza este tipo de relación, ¿sí?, de extensión. ¿Por qué? Porque son dos casos de uso pues muy parecidos. Listo. Ahora, ¿cuándo es de inclusión? Se define la relación cuando una parte del comportamiento o acción es equivalente en más de un caso de uso. No se requiere duplicar la representación de su actuación. Por otro lado, para el ejemplo número 1, el caso anterior se amplía con la siguiente requerimiento funcional. Antes de que el usuario envíe la factura, puede realizar una búsqueda de facturas para relacionarla y enviarla, haciendo necesario una relación de inclusión. Entonces, sería la forma como se utilizaría el tipo de relación de inclusión. ¿Listo? Bueno. Aquí nos da un tutorial de cómo manejar UML. Ahora nos va a hablar cómo ustedes pueden especificar los casos de uso. ¿Listo? Para especificar los casos de uso, vamos a utilizar una plantilla. ¿Ya? Ustedes van a seleccionar 4 requerimientos funcionales, los que ustedes ven que son los más importantes con los que han venido trabajando, y van a llenar esta descripción. ¿O con cuáles actores que se encuentran fuera del sistema? La descripción de un caso de uso es una ficha complementaria que tiene más o menos la siguiente información. Los requerimientos relacionados. Los requerimientos ya deberíamos tenerlos en una documentación que previamente ha sido entregada, que nosotros estamos analizando. Entonces, la ficha asociada al diagrama de caso de uso indicará cuál requerimiento es el que este diagrama se refiere. También va a describir el objetivo de ese caso de uso en contexto, cuáles son las precondiciones, es decir, qué necesitamos antes de que el caso de uso pueda ser ejecutado, cuál sería un final exitoso o lo que se desea que el caso de uso haga, y cuál sería el estado fallido, es decir, si las cosas salen mal, ¿en qué terminaría el caso de uso? También vamos a enumerar los actores principales y los actores secundarios. Vamos a describir cuál es el evento que genera ese caso de uso o en qué momento ese caso de uso empieza a ejecutarse. También vamos a hacer una descripción del flujo principal del caso de uso con los pasos que se requieren para que el caso de uso se lleve a cabo. Y también vamos a describir extensiones del caso de uso, es decir, flujos alternativos. Esta ficha es un ejemplo del caso de uso
que vimos en videos anteriores. En la primera columna de esta ficha tenemos cada uno de los aspectos que nosotros enumeramos anteriormente, y en la segunda columna tenemos información acerca de ese caso de uso particular. Entonces, por ejemplo, los requerimientos relacionados a este caso de uso es el requerimiento A1, que indicaba cómo debía crearse una nueva cuenta para bloggers. El objetivo de este caso de uso es que un autor nuevo o existente solicita una cuenta de blog al administrador. Ese es como el contexto de este caso de uso. Precondiciones para este caso de uso. El sistema es para uso de autores reconocidos únicamente y por lo tanto se necesita prueba de la identidad de quien está solicitando la cuenta. El final exitoso para este caso de uso es que la nueva cuenta de blog sea creada. El final fallido es que la aplicación de la cuenta es rechazada. Los actores principales en este caso de uso son el administrador, y actores secundarios está el autor y la base de datos de credenciales. El evento que genera este caso de uso o la razón por la cual inicia el caso de uso en el sistema es porque el administrador solicita al sistema crear una nueva cuenta de blog. El flujo principal de este caso de uso tiene 6 pasos que están enumerados acá, el cual inicia con la solicitud para crear la cuenta, seleccionar el tipo de cuenta y suministrar los datos del autor, todos estos pasos realizados por el administrador. Los datos del autor se validan en la base de datos de credenciales para verificar la existencia del autor y la cuenta es creada. Por último, se notifica al autor por correo electrónico. Esta ficha completa la descripción del caso de uso que vimos en el diagrama. El solo diagrama de caso de uso no se puede considerar completo si no tiene asociada una ficha que indique todos estos elementos adicionales. Bueno, esta es la ficha que ustedes deben de llenar para cada caso de uso que ustedes van a realizar. La misma que está en el video es la que está aquí en el módulo. ¿Listo? Ustedes van a llenar el nombre del caso de uso, el autor, la fecha, la descripción, los actores, las precondiciones, el flujo normal, el flujo alternativo y las postcondiciones. Aquí nos indica la descripción de cada uno de los puntos que ustedes van a llenar para ese caso de uso que ustedes van a realizar. Recuerden que son 4 casos de uso que ustedes van a realizar. Listo. En el módulo encuentran también un video, igual ese video que acabaron de ustedes de observar, se los voy a pasar en el paso a paso. Aquí les presenta también un ejemplo de cómo también llenar la descripción de un caso de uso. Está en el video y está en el módulo también el ejemplo. Bueno, ahora vamos a continuar con... Bueno, antes de continuar con la parte de historia de usuario, lo hacemos en la siguiente clase. Pero resulta que en esta vez no solamente ustedes van a realizar la descripción de los casos de uso en la plantilla, sino que también van a hacer la representación del caso de uso a través de la herramienta UML. Para ello, ¿qué herramienta van a utilizar? Ustedes van a utilizar Star UML. Star UML lo pueden utilizar en versión en línea o lo pueden también, pueden instalarla, pueden instalar en su computador. Bueno, para instalarlo, pues ustedes, hay también un video tutorial, descargar, Star UML, a ver. Descargar e instalar. Vamos a ver si aquí nos sale. Bueno, Star UML, o lo pueden utilizar también
en línea. No hay ningún inconveniente para que puedan realizar los casos de uso. Ahora, ¿cómo utilizar la herramienta? ¿Cómo ustedes cómo crear los casos de uso utilizando StarUML? Entonces vamos a mirar 3 ejercicios muy básicos, muy sencillitos, porque los ejercicios que ustedes van a realizar también son muy básicos, muy sencillos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar 3 ejercicios. Vamos a prestarle mucha atención. Bueno, el diagrama de casos de uso es un diagrama que representa acciones. Generalmente posee un actor, el cual tiene un rol, por lo tanto, al actor yo le asigno un rol, como por ejemplo, si vamos a representar un diagrama de casos de uso de preparar una taza de café, este se llamaría preparador. Teniendo el actor, entonces vamos a agregar subsistema que representa el límite del sistema. ¿Ya? En este sistema, dentro del límite, es donde vamos a agregar todos los casos de usos que son acciones. Entonces, seleccionamos casos de uso, agregamos. El caso de uso siempre es una acción y para comunicarse con el actor usamos la asociación. Siempre entre el actor y los casos de uso es con asociación. Vamos a suponer que este caso de uso es preparar un café. Como pueden fijarse, el nombre del caso de uso es una acción. Luego tenemos lo necesario para preparar un café. Por ejemplo, para preparar un café tenemos que agregar agua. La acción de agregar agua, como es una acción obligatoria, entonces lo representamos con la relación incluir. La relación de incluir representa todas las relaciones que son obligatorias. Luego tenemos, por ejemplo, agregar café, la cual también sería una acción del tipo obligatoria, por lo que usaríamos el incluir. Pero si quisiéramos endulzar el café, esta es una acción que es opcional. Por lo tanto, cuando yo quiero representar algo opcional, utilizamos la relación extender. Y el extender es al revés del incluir. Va desde el caso de uso extendido hacia el caso de uso que lo está llamando. Como podemos ver acá. Pero el endulzar puede ser de varias maneras. Por ejemplo, podemos endulzar con azúcar, endulzar con miel, endulzar con algún endulzante como la azucaralosa. Por lo tanto, agregamos esos casos de uso. Voy a poner aquí endulzar con azúcar, endulzar con miel, endulzar con stevia. Como todos estos casos de uso son maneras de endulzar, no es un extend ni un incluir. Lo que es una generalización, porque estamos diciendo específicamente de qué manera se va a endulzar este café. Por lo tanto, puede ser que se endulce con miel, que se endulce con stevia, que se endulce con azúcar, con 2 de ellos o con los 3. Y aquí entonces tenemos un caso de uso que representa la acción de preparar un café en donde. Bueno, este ejercicio es claro a lo que debemos de realizar después de todo este cantidad de teoría que han escuchado el día de hoy. Compañeros. Compañeros. O miramos otro ejercicio. Miramos 2 ejercicios más. Profe, sí, miremos otros 2, por favor. Herramienta dentro de UML que es el diagrama de casos de uso. Lo vamos a utilizar desde esta página web. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción para poder hacer este diagrama. Este diagrama nos va a permitir representar en forma gráfica cómo
los actores involucrados en un sistema interactúan con este y qué procesos son los que van a tomar. Lo primero que vamos a colocar es este recuadro, que sería el sistema. O sea, esto sería la frontera, los límites de ese sistema. Ahora colocamos el actor, que es el que interactúa con este sistema. Puede ser una persona, puede ser otro sistema. A este actor vamos a cambiarle el nombre. Vamos a colocar el nombre socio. Y tenemos otro actor del otro lado que se llama bibliotecario. Y la biblioteca, que es el sistema. Dentro de la biblioteca, nosotros lo que vamos a colocar son los procesos que forman parte de este sistema y van a estar relacionados con los actores. Entonces, para representar lo que serían las distintas acciones dentro del sistema, tenemos los óvalos, que es el óvalo con línea continua. Entonces, esta sería una de las partes del sistema. Este se va a llamar reservar libro. Después vamos a tener otro que se va a llamar prestar libro. Otro proceso llamado devolver libro. Y vamos a colocar otro que va a ser el de actualizar. O sea, con este vamos a actualizar el catálogo de libros. Entonces, dentro de las fronteras del sistema establecimos cuatro métodos. O sea, tenemos 4 subsistemas dentro de biblioteca. Ahora vamos a ver cómo hacemos la conexión. La conexión la vamos a hacer mediante una línea que no es esta. O sea, estos son otros elementos que veremos en otras oportunidades, porque el objetivo de esto es tener una introducción para conocer el concepto de qué es este diagrama de casos de uso. Como vemos, hay distintos tipos de elementos que podemos usar en estos diagramas, de los cuales nosotros vamos a usar los que estamos viendo acá y las líneas de conexión y la herencia. La línea de conexión los tenemos acá. Ahí tenemos la línea de conexión. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, el procedimiento correcto sería seleccionar. En este caso no sería seleccionar todo. Como ven, no funciona. Hay que seleccionar uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso el actor. Vamos a seleccionarlo ahora. Y con la flecha lo que hacemos es conectarlo al proceso al cual queremos ir. Ponemos la línea de conexión sin flecha. Entonces, el socio se conecta con el libro, con reservar libro. Ahora, el bibliotecario interactúa con prestar libro. Socio, vamos a marcarlo de vuelta y vamos a establecer otra nueva conexión. Lo conectamos también con el proceso de prestar libro. Bibliotecario, vamos a conectarlo también con el proceso de actualizar. Y el socio lo vamos a conectar con devolver libro. Es decir, de esta manera, lo que yo estoy haciendo es decir, los actores que interactúan con el sistema, mediante qué parte de ese sistema se conectan. O sea, reservar libro y prestar libro y devolver libro son accedidos por el actor socio. Y prestar libro también y actualizar son accedidos por el actor bibliotecario. Es decir, estoy demostrando gráficamente quiénes son los que interactúan con el sistema y con qué partes fundamentalmente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agrandar un poco lo que son los límites del sistema, porque vamos a mostrar un concepto que estuvimos viendo en diagramas de clases, que es el concepto de herencia. Vamos a suponer que reservar libro es un proceso que a su vez tiene dos subprocesos. O sea,
esos dos subprocesos van a heredar de reservar libro. Por lo tanto, uno de los procesos de la reserva va a ser buscar libro, y el otro proceso, acá vemos, ahí está, generalización, vamos a usar eso, ahí está. Como ven, la flecha apunta desde buscar libro hasta reservar libro. Eso sería lo correcto. Lo incorrecto sería hacer esto, porque reservar libro no hereda de buscar libro, sino que lo que nosotros queremos decir es que buscar libro y el otro proceso que vamos a colocar después van a heredar de reservar libro. Por lo tanto, eso hay que cambiarlo. La flecha tiene que quedar en, digamos, apuntando hacia la clase desde la cual hereda. Así que vamos a hacer esa corrección. Y lo vamos a dejar como corresponde. Ahí está. Entonces, vamos a decir que buscar libro hereda de reservar libro. Es una generalización. Y vamos a crear otro proceso que también va a depender de reservar libro, que este proceso, uno es el de búsqueda, y el otro proceso, vamos a colocarle el nombre de completar ficha. O sea, el registro de que hubo un usuario, un socio, que solicitó ese libro. Y ahí tenemos entonces marcado la relación de generalización. Y acá tenemos una definición breve de para qué se usa un diagrama de caso de uso. Último ejercicio. Un caso de uso, obviamente. El caso de uso para registrar un cliente en una tienda. Bien, vamos a poner acá de registrar cliente. Lo vamos a abrir y vamos a tener tres actores. El empleado, el sistema lo voy a considerar como un actor, y el cliente. Ya, ahora vamos a explicar. ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso es describir bajo la forma de acciones y reacciones el comportamiento de un sistema desde el punto de vista de un usuario. ¿Para qué se utiliza? Los casos de uso son descripciones de la funcionalidad del sistema independientes de la implementación. ¿Para qué está orientado? Está basado en el lenguaje natural, es decir, son accesibles para todos los usuarios. En sí, un caso de uso, en pocas palabras, viene a describir lo que hace un sistema. Por ejemplo, en el de procesos de registrar producto, registrar cliente, el administrador, ¿qué puede hacer? Todo eso se puede hacer dentro de un caso de uso. Bien, en este caso estamos tomando como referencia registrar lo que es un cliente. Ok. Bueno, acá tenemos nuestro sistema, nuestro empleado y nuestro cliente. Bien. ¿Qué va a hacer el empleado primero? ¿Qué va a hacer lo que es cuando entra un empleado a un sistema? Va a tener que loguearse, ¿no es cierto? Entonces va a ser iniciar sesión. Un caso de uso trae lo que son herencias, también includes y extend. Bien. El iniciar sesión le va a llevar a lo que es incluye lo que es registrar cliente. Registrar cliente, le vamos a poner acá. Bien, vamos a poner acá vamos a poner nuestros actores. Estos son los actores, cabe mencionarlos. Y vamos a relacionarlos. Los casos de uso se relacionan de actor a caso y de caso a caso. No puede haber de actor a actor. Eso no existe en un caso de uso. Bien, vamos a relacionarlos. Para que no caiga esta flechita, le quitan navegable y listo. Bien. El empleado está relacionado con el iniciar sesión, que es lo primero que va a hacer en un sistema. Ya saben que tienen la flechita. Esta es la comunicación que hay el empleado con el sistema. Bien.
Ah, por cierto, acá incluye acá vamos a poner edit y le vamos a eliminar, porque en sí acaba lo que es un include. El iniciar sesión, después del iniciar sesión va a ir a lo que es el registrar cliente, sí o sí. Un include es una acción que va a realizar el empleado sí o sí. En este caso está registrando un cliente. Bien, entonces el empleado va a solicitar datos. Vamos a hacer nuestras relaciones con el caso. Doble clic y le quitamos esta flechita navegable. Ok. Bien. Ya tenemos nuestro cliente por acá, nuestro empleado. Okay. Luego, después de esto, ¿qué incluye el solicitar datos? ¿Qué tiene un cliente? Pues nombre, apellidos, dirección, teléfono, sexo. Bueno, en este caso voy a elegir lo que son 4. ¿No? Ustedes pueden ponerle cuantos gusten. ¿Ok? Vamos a poner acá nombres, para no demorarme mucho. Vamos a poner acá apellidos, correo y sexo. Bien, ya está. Ya tenemos nuestros casos. Estos vienen a ser includes. Los includes se representan desde el caso de uso general, se jala con la flechita abajo. Le damos doble clic y le damos Open Specification y le ponemos estereotipo y le ponemos include. Es una acción que va a realizarse sí o sí, porque el solicitar datos va a incluir, le va a pedir el correo, los apellidos, ¿bien? Doble clic, estereotipo, include. Bien. Después de ello, que le ha dado los datos al cliente, lo va a guardar lo que es en una base de datos. Bien, acá le vamos a poner guardar datos. Guardar datos. Recuerden que los casos, como les había mencionado, comienzan con verbos. Vamos a relacionarlo. Ok. Ya está relacionado, le quitamos la flechita navegable y le damos OK. El guardar datos va a estar relacionado con lo que es el sistema. Perdón. Voy a bajarlo para que ustedes lo puedan ver. No se puede ver. A ver. Ahí está, listo. Vamos a relacionar el sistema con guardar datos, porque los datos se van a guardar en un sistema. Y ese sistema se va a conectar a la base de datos. Y bueno, amigos, esto es el proceso en un caso de uso de registrar un cliente. Bueno, ¿este ejercicio fue más fácil de comprender? Compañeros. Compañeros, me asusta el silencio. Bueno, Tania nos dice que sí, Adrián nos dice que sí, Alessandra nos dice que sí. Bueno, yo igual les voy a pasar paso a pasos para que no queden solos con la temática y varios ejercicios, cómo ustedes pueden realizar el diagrama de casos de uso. Aquí tengo un ejemplo de cómo sería ese paso a paso, como para que no se me vayan a asustar mucho. En el paso a paso, bueno, yo les oriento igual cuál es la temática que ustedes el módulo que van a estudiar. Aquí nos dice, van a crear un documento el cual va a tener una portada, una introducción, como mínimo 4 requisitos funcionales, los más importantes, utilizar la plantilla para la descripción y especificación de casos de uso. Evidenciar los 4 casos de uso de los requerimientos mencionados. Este punto de evidenciar los diagramas de actividades de cada uno de los casos de uso, no, porque este es el de la próxima clase. Entonces, hasta aquí. Yo igual les paso el paso a paso hasta aquí. Y
aquí les paso cuál sería el formatico que ustedes van a llenar para la descripción de la especificación del caso de uso. Sí, aquí les va indicando qué se va llenando en cada uno de los espacios, que debe ir en el nombre del caso de uso, el autor, la fecha, la descripción, los actores, precondiciones, flujo alternativo y sus condiciones. Y les paso un video el cual les explica cómo descargar StarUML, cómo descargarlo e instalarlo, ¿ya? Cómo trabajarlo. También les explico, aquí están dos ejemplos, cómo se realiza un caso de uso. Aparte hay ejemplos tanto en video como ejemplos que busquen en Google, en la web, no en videos, que encuentran varios ejercicios para que así les quede un poco más claro en qué momento utilizan la herencia, en qué momento utilizan el tipo de relación incluye, en qué momento el tipo de relación de extensión. ¿Listo? Entonces, yo sé que con este material pueden realizar la actividad. Y recuerden que lo van a realizar solamente para 4 requisitos funcionales, los más importantes que ustedes vienen trabajando. Recuerden trabajar en grupo. ¿Listo? Las personas que están trabajando en grupo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? Yo sé que preguntas hay varias, pero bueno, por el momento están un poquito calladitos. ¿O algún aporte? Entonces, pues serían los 4 casos de uso, ¿cierto? La plantilla y Sí. el diagrama, si no estoy mal, con solo esos 4 casos de uso. Sí, por el momento no van a hacer diagrama de actividades porque eso lo explico en la siguiente clase. Solamente ustedes van a enfocarse en el diagrama de casos de uso y la plantilla. En los ¿qué requerimientos van a trabajar? Los mismos que ustedes ya vienen trabajando. No es que se van a inventar que ahora no requerimientos, no. Los mismos 3 o 4 que ya vienen trabajando, que son los que ustedes ya conocen. ¿Sí? Ok, y todo esto iría en un solo documento, ¿cierto? En un solo documento, ajá. Y en ese mismo paso a paso, yo igual les coloco a través de qué link me lo van a enviar, si me lo envían a un correo electrónico, o miro si creo una carpetica donde ustedes van colocando la información, los ejercicios. ¿Listo? Igual ustedes son un grupo muy pequeño, es un grupo más o menos como de 15 personas. Entonces yo pienso que también enviarlo a un correo no hay ninguna dificultad. Pero yo les digo, porque tengo que crear un correo específicamente para el envío de las actividades, específicamente de la ficha de ustedes. ¿Listo? Por el momento, antes de que yo les pase el paso a paso, pueden ir realizando la actividad y van observando la información que está aquí en el módulo. Yo sé que esta información que está en el módulo no es lo suficientemente completa, ¿ya? Por eso siempre me apoyo, casi en todas las clases me apoyo de videos, porque la información de los módulos no es un 100% completa. Siempre con los videos aclaramos muchas dudas y con los paso a paso. Yo trataré de este paso a paso tenerlo listo para el día de mañana, más tardar el día lunes. ¿Listo? El cual contiene toda la información que ustedes observaron el día de hoy y ejemplos. Voy a colocarles varios ejemplos para que así quede más fácil. Bueno, entonces dejamos ahí, compañeros. Sí, profe, yo creo que es más de meterse a empezar a hacer para que vayan surgiendo las dudas. Sí, igual a medida que ustedes van avanzando, cada vez van comprendiendo mucho más. Ahorita apenas ustedes están iniciando, como yo les decía, para que no se me vayan a desanimar, ¿sí? Hoy hablamos del diagrama de casos de uso, en la siguiente ya hablamos del diagrama de actividades, en la siguiente ya hablamos del diagrama de clases, y ya cada vez van comprendiendo más la temática, diciendo, ya entendí por qué aquí realicé esto, aquí por qué. ¿Sí? Pero apenas estamos tocando las diferentes temáticas, los conceptos, para que no se me vayan como a asustar. ¿Listo? Y trabajen en grupo, para que así no queden muy solitos.
Bueno, dejamos ahí que pasen, exacto, lo que dice Alexander, sin miedo. Nada de miedo. Y si tienen miedo igual, me dice Sandra, no entendí, ¿será que podemos volver a repetir la clase dentro de 8 días? Bueno, no hay ningún problema, me escriben por interno, la volvemos a repetir. Sandra, ¿será que podemos mirar más ejercicios? Listo, no hay ningún problema, lo volvemos a hacer. Si ustedes sienten que debemos de repetir la clase, la volvemos a repetir. Si sienten que debemos hacer más ejercicios, bueno, lo hacemos, ¿ya? Pero por el momento, lo importante aquí es entender el concepto de el diagrama de casos de uso, el concepto, los tipos de relaciones, entender cómo sería ese diagrama de caso de uso para su ejercicio, el que está realizando en este momento para su proyecto. Por eso lo hacemos solamente para 4 requerimientos, los más importantes. Y entender cómo sería aplicar esa plantilla, la descripción de los casos de uso. Ya. ¿Listo? Es entender cómo lo podríamos aplicar. Bueno, entonces dejamos ahí, que pasen muy buena noche y que descansen. Gracias, profe, igualmente. Bueno, Profe, hasta luego y gracias. bueno, Gracias, hasta luego. hasta luego. Profe, discúlpeme, como yo sé que la plataforma la van a cambiar, ¿cómo puedo yo descargar las clases que están en la plataforma del SENA, los contenidos? ¿Cómo se puede descargar eso? Bueno, vamos a mirar. Vas a detener un momentico aquí la grabación. Ah, bueno, gracias, profe, gracias. Qué pena.